Okay, good afternoon, everyone. Thank you for being here, everybody. As a disclaimer, this is going to be a hybrid seminar, first in English and then in Spanish. You can ask your questions both in both languages. But first, I would like to thank our panelists for being here. Our invited Professor Russell Bunchen, Ingrid Kiesling, Ambassador Llanos, our Deputy Director, Ricardo Gamboa, for being here, and welcome everyone. And of course, you, for your interests in this topic. First of all, I would like to give the floor to our Deputy Director to welcome everyone. Please, Professor. Thank you very much, Ignacio. Voy a presentarlo para allá porque la mayoría aquí somos histólogos, ¿verdad? Igual, bastante bien el taller. En nombre de la directora del Instituto Lorena López, agradezco a todos ustedes la presencia en esta jornada de diálogo sobre gobernanza cibernética internacional, problemas y perspectivas, que ciertamente es un tema de gran interés para el Instituto y gran interés para todos, ¿cierto? De hecho, en Chile tiene gran actualidad y acabamos de publicar una ley sobre ese tópico. En ese contexto, ¿cierto? Reitero el agradecimiento del Instituto, a Russell Bunchen, a Ingrid Kiesling, al embajador Llanos y también a Michelle Bordachar, que se va a integrar luego el participar en este seminario, y espero que tengamos una jornada interesante de discusión y de diálogo sobre este tema tan grave. Muchas gracias, Ignacio. Sin mucho más, porque no quiero quitar tiempo, por favor. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor, por la bienvenida. Reitero algunas palabras. En efecto, va a ser un seminario híbrido en ambos idiomas. Ustedes, por favor, siéntanse libres de preguntar en ambos idiomas al profesor invitado o a algunos panelistas. La idea de esta jornada de diálogo es precisamente poder conversar, por eso estamos en esta sala, en un formato de mesa redonda. Así que posteriormente a las conversaciones de cada uno, por favor, con libertad, pueden preguntar, hacer sus comentarios y participar activamente de la actividad. First of all, I would like to introduce our invited professor, Russell Bunchen. He's an expert in public international law and has a particular research and teaching interests in international political and legal theory, United Nations law, the use of force, international humanitarian law, international criminal law and justice, and international dispute settlement. He's especially interested in how these legal frameworks apply to new and emerging technologies such as cyberspace, autonomous systems, and artificial intelligence. Professor, thank you so much for being at the University of Chile and the Institute of International Studies. Now you have the floor, and please, you can start now. Thank you very much, Ignacio. Thank you to the director and to the ambassador for being here today. In particular, thanks to Ingrid for expertly organising this event and curating the panel. It's a very kind invitation. It's wonderful to be here in Santiago. Thank you, everyone, for making effort to attend this morning. Let me begin by saying a major achievement of the international community over the last 2 decades has been to affirm that international law applies to cyberspace, notwithstanding the fact that this is a virtual, aphysical, and aterritorial domain. Moreover, states, as well as the wider multi-stakeholder community, so I'm thinking here of Italian language 1 and 2.0, which you may be familiar with, states and this wider community, they work hard to help clarify how foundational rules of international law apply to cyberspace, such as the principles of sovereignty, non-intervention, non-use of force, due diligence, and the wider regimes of international human rights and international humanitarian law. That said, that progress is notwithstanding, there are still concerns that cyberspace may become a lawless Wild West, as US President Barack Obama once referred to it, because of the lack of effective international law enforcement mechanisms when unlawful cyber operations occur. Questions therefore inevitably arise as to how international law can be enforced in cyberspace. What mechanisms are available? Are they effective? And do new ones need to be devised and created? I think it's raining, otherwise we've been in the UK. Enforcement has always, of course, been the Achilles heel of international law. States have developed various mechanisms to aid its enforcement.
Think, for example, of the proliferation of international courts and tribunals in recent years, and in particular, the growing role of the International Court of Justice in the peaceful settlement of international disputes. Given that recourse to international courts and tribunals hinges on the consent of the litigating states, perhaps the most effective mechanism for the enforcement of international law is the doctrine of countermeasures. As you will know, perhaps may know, countermeasures involve states engaging in what would otherwise be internationally wrongful conduct, but which is exceptionally lawful because it is a reaction to a prior violation of international law and is designed to implement the responsibility of the wrongdoing state. And countermeasures can take different forms. For example, they can involve the suspension of agreements, treaties, or even involve cyber operations, which are prima facie, on the face of it, unlawful. They may breach the principle of sovereignty of the opposing state, for example. So cyber countermeasure could be where if you are the victim of a ransomware attack and you hack back against the other state in order to retrieve your stolen data, that would be an exceptionally lawful measure because it is a countermeasure. It's a response to an international illegality. Now, countermeasures are typically engaged by a state whose legal rights have been directly infringed. But over the past several decades, international law has developed what we call as international law as a multilateralist structure, which means that certain obligations have developed over time that protect core values and interests of the international community writ large. Typical examples include the prohibitions on genocide, torture, and aggression. These are obligations owed to the international community as a whole, known in legal speak as obligations erga omnes. These are obligations not just owed between two states, they're protecting dignity, human rights, and therefore they're owed to the international community as a whole. The question thus emerges, given that third states have a legal interest in protecting these types of community rules, can those third states also take countermeasures to enforcement? This is known as the doctrine of collective countermeasures. And in my view, having worked on cybersecurity for a number of years, I think at least in the international law community, this is the most important contested doctrine at this time. And this is where I'm going to spend the majority of my presentation. So it's important, first of all, to distinguish between the doctrine of collective countermeasures and the doctrine of third-party countermeasures. We need to keep them separate. Third-party countermeasures describes the situation where state A breaches a legal obligation owed to state B, a bilateral obligation, but here there is no wider breach of an erga omnes rule. So the question is, can state B nevertheless invite third states to take countermeasures on its behalf to compel state B to comply with its legal obligations? Can it call upon its allies to assist it in enforcing its legal rights? Contrary to what some commentators and even states claim, these are very different doctrines and must not be confused. And the key task for us as international lawyers is to determine whether they're established in customary international law, which, as we know, is a source of international law. Whether there is customary international law is determined by whether or not there is a widespread, representative, and consistent state practice coupled with the belief that the particular rule is legally binding. It's what international law is called opinion use. So those are the two ingredients, state practice and opinion use. Is there enough of it within the world order, looking at states and what they're doing and saying, to say this is a customary rule and it binds states as a matter of international law? That's the task before us, and we need to look at that both with regard to collective countermeasures and third-party countermeasures. I'll look first to collective and then to third-party countermeasures. So collective countermeasures. To start, the International Court of Justice, we often look to the ICJ to see what is international. It's usually a pretty good starting point. It's not, the ICJ has not really discussed the legality of collective countermeasures, except perhaps in the Nicaragua case, where it seemed to rule out their use. I say seem to rule out their use. There's different interpretations of what is paragraph 249 of the Nicaragua judgment. The language is a bit cryptic. If you know ICJ judgments, you realize the language is not always clear. Either way, this case was decided in 1986 and is rather old and lags far behind state practice. So I wonder how useful it is for us. In 2001, the International Law Commission recognized that there is state practice in favor of collective countermeasures.
although it ultimately concluded that that practice was, I quote, too sparse, too embryonic to support the inclusion of this doctrine in the final articles on state responsibility. Instead, the International Law Commission left the matter open to future developments in international law. So it left the matter open. So the question then is, how has state practice and opinion juris developed since 2001? A considerable difficulty here is that states do not always justify their restrictive measures under international law. This means we need to be very careful about chalking up these measures as examples of state practice of collective countermeasures, because there could simply be other legal bases upon which those measures were taken. Consider asset freezing, the big thing at the moment with Russia and other states, with trade embargoes. I think there are good examples in this context. For many states, these are intrinsically lawful measures. They simply don't violate international law in the first place. They're unfriendly, they're acts of retortion, but then simply not unlawful. Therefore, how you can classify those as collective countermeasures? Some commentators do. Look at Martin Dawidowicz's book with Cambridge University Press. He identifies this example of collective countermeasures. That can't be right. That must be a mistake. I'll give you another example, the restrictive measures taken against South Africa in the 1970s and 1980s, which were designed to isolate the racist, colonialist government and induce it to comply with its international human rights law and obligations and the principle of self-determination. They simply didn't run into conflict with an operative rule of international law. So they were per se lawful, they were not collective countermeasures, not examples of state practice of collective countermeasures needed to found a rule of customary international law. Moreover, even if you look at restrictive measures undertaken by states that are prima facie unlawful, they do run into conflict with the primary rule of international law. They could still be justified on legal bases other than the doctrine for countermeasures, of collective countermeasures, such as the law of treaties, which permits states to suspend or terminate their obligations under those treaties in limited circumstances. Look at Article 60 of the Vienna Convention on Law Treaties. They could be based upon a security exception built within the treaty, think like Article 21 of the GATT, or even self-defense under Article 51 of the UN Charter. The Falkland Islands is a good example of that, where the UK engaged its right of self-defense against Argentina, and other states took measures that were prima facie unlawful against Argentina. So Canada, Australia, New Zealand imposed various restrictions on imports of Argentinian goods. Some commentators say this is an example of collective countermeasures. They chalk it up in that column of collective countermeasures. It's a mistake. If you actually look to what Canada, New Zealand, and Australia were saying, they were taking those measures on the basis of collective self-defense, a completely different legal basis. This isn't to say that states have not come out in favour of collective countermeasures, particularly since the advent of cyberspace. There are examples of states who have supported this doctrine, usually doing so in their national statements on the application of international cyberspace. For example, in 2019, Estonia set the ball rolling by expressing support for collective countermeasures. The first real state to push forward this doctrine of collective countermeasures in cyberspace. However, do just be very careful, as internationals need to be careful, note the language used by Estonia. It furthered the position that collective countermeasures were lawful, hardly a strong showing of opinion juris. In 2022, just to give a couple of other examples, Poland was very clear in stating that since 2001, so clearly identifying the Articles on State Responsibility as a reference point, the doctrines of collective countermeasures is now established in customary international. This is a very important example. Ireland has said something very similar in 2023, as did Costa Rica in its 2023 statement on the application of international cyberspace. And Costa Rica's support for collective countermeasures is important because, as far as I'm aware, it's the only Latin American state to have done so, at least publicly. I'll come back to that in a moment, why that's important. However, this trajectory is not all in one direction. Importantly, in 2022, for example, Canada clearly stated that state practice and opinion juris have not aggregated in sufficient quantities to establish custom. Denmark took a very similar position in 2023 and explained that the question of collective countermeasures does not seem to have been fully settled in state practice. It's also interesting that some states and organizations have published statements on the application of the international law to cyberspace, but have not addressed the question of collective countermeasures. Essentially, it's completely ignored it.
Take, for example, the African Union statement published earlier this year, which reflects the views of its 55 member states. In an impressive document, it puts forward its approach to a range of complex international law questions, sovereignty, non-intervention, humanitarian law, among others, but it says nothing on the doctrine of collective countermeasures. Isn't that astonishing? I've been working on collective countermeasures recently, and when I saw a draft of the document, I immediately looked through it again, oh gosh, what are they going to say on collective countermeasures? There's nothing, completely silent on collective countermeasures. What does that tell us? Well, for me, the sound of silence rings very loud. So, to evaluate what do we make of all of this state practice? Has the doctrine of collective countermeasures emerged under customary international law? Well, as a reminder, as I said, custom forms where state practice is widespread, representative, and consistent, coupled with opinion juris. On the basis of what I've just said, that very brief sketch of state practice, can we say that, that this threshold has been met? State practice and opinion juris. Well, two observations are important. First, state practice is not particularly widespread. In fact, only a handful of states have come out unambiguously and unequivocally in support of collective countermeasures. Second, this practice is not particularly representative of the international community. For example, again, as far as I'm aware, only one Latin American state supports this doctrine, Costa Rica. One Latin American state. No African states have ever supported the doctrine of collective countermeasures. No Asian states have ever supported the doctrine of collective countermeasures. And even within usually homogenous blocks of states, I'm thinking here of the so-called like-minded group, Poland and Ireland support collective countermeasures, but Canada and Denmark do not. So there's even division within that normal like-minded group. In the asylum case before the International Court of Justice, the court rejected the claim that custom had established and crystallized on diplomatic asylum because, and I quote, there was too much uncertainty, contradiction, fluctuation, and discrepancy in state practice. In my view, this description of state practice on diplomatic asylum reflects state practice on collective countermeasures. Limited, uncertain, contradictory, fluctuating. In other words, state practice is in a state of flux, and in this condition cannot support the rule of custom. Now, this isn't to say that state practice isn't growing on collective countermeasures. It certainly is, and cyber has been a key driver of this development. But unless and until those states that have yet to publicly pronounce on the issue come out in favour of the doctrine of collective countermeasures, it's difficult to see how the argument can be sustained that currently it is reflected in international law. Some of you may be concerned by this assessment from a policy standpoint. Some of you may feel that if ergo omnes norms are to be effectively enforced, which, as I've said, protect the most important values and interests of the international community, collective countermeasures are essential. I recognise the norms appeal of this argument. However, and perhaps the reason why some states argue against collective countermeasures or are simply not prepared to publicly discuss it, is that they recognise that it's incredibly risky for international law to permit states within the wider international community to depart from their existing international law obligations in order to enforce compliance with international law. In short, while it's acceptable for directly injured states to take countermeasures to protect their legal rights through bilateral countermeasures, it's a very slippery slope to accept collective countermeasures. Moreover, it's important to be clear that third states are still entitled to invoke the responsibility for wrongdoing state where a breach of an ergo omnes obligation occurs. For example, by bringing a claim before the International Court of Justice, as South Africa has recently done with Israel in the context of the Genocide Convention, which clearly imposes ergo omnes obligations upon state parties. So there's still protection for ergo omnes rules. Yeah. All I'm saying is that I don't think international law needs to go so far as recognising the right of collective countermeasures because of the risks attendant to it. Now, let me say a few words about third-party countermeasures to conclude, which, as I said, is where State A breaches a bilateral obligation owed to State B, and State B invites its allies to take countermeasures on its behalf against State A. So there's no breach of an ergo omnes obligation here. Some commentators argue that third-party countermeasures are lawful by drawing an analogy with collective self-defence. If State A commits an armed attack against State B, international law, Article 51 of the UN Charter, permits State B to request third states to aid in it defending itself. That's uncontested. So the argument runs, if international law commits collective self-defence, surely it must permit third-party countermeasures. For me, this analogy is unconvincing and breaks down at every stage.
Self-defense is about self-preservation of the state. It's about protecting the state from grave violence. Countermeasures is completely different. It's about protecting legal rights. It's about law enforcement. It therefore makes sense that when a state falls victim to an armed attack, they can request other states to come to their defense. But it does not make sense for states to be allowed to request third states to help them protect their legal rights. Perhaps in recognition of this fundamental distinction, in my research, like writing a lot on collective countermeasures and third-party countermeasures at the moment, I found very little, if any, in fact, evidence of state practice to support the doctrine of third-party countermeasures. Put succinctly, if collective countermeasures is a heavily contested doctrine, third-party countermeasures is even more tested. Again, this is a flimsy normative foundation. It cannot support a rule of customary law. Let me just conclude by saying, and I think it's important to stress that where a state has had its legal rights infringed, state A, third states can assist it in taking countermeasures by providing intelligence, software, IT support, because simply assisting another state does not run into conflict with international law. So you can assist the state in taking countermeasures. But what I'm saying is that where a third state takes unlawful measures in support of the injured state, the doctrine's third-party countermeasures cannot be invoked as a justification. So I've covered a lot of ground there. Hopefully that's given enough food for thought. I've stated out my position quite clearly. I'd be interested to hear any thoughts that you have. Thank you, Ignacio. Thank you very much, Russell, for your insights in these new developments and new and current developments of international law in this space. Now, I'd like that all the panelists have the opportunity to speak, and then we can open the conversation with the public. Now, I would like to pass to Spanish, y me gustaría poder presentar a Ingrid Kisling, quien es abogada y magíster en Derecho Internacional, Comercio y Arbitraje por la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Chile, con posgrado en Política Exterior, Comercio y Diplomacia. Asimismo, también posgrado en Derecho Público Económico por la misma Casa de Estudios. Asimismo, es candidata magíster en Estudios Internacionales de esta Casa de Estudios, con vasta experiencia en el ámbito del derecho internacional y laboral, desempeñándose en instituciones públicas y privadas. En el ámbito académico, ha ejercido como docente en el área también de Derecho Internacional Público, en el área de Derecho Internacional del Trabajo. Actualmente también se desempeña en el cargo de Asuntos Gubernamentales para una importante sociedad norteamericana. Ingrid, antes que nada, primero agradecer tus gestiones para poder tener esta conferencia el día de hoy. Creo que hay que dar los créditos y ese protagonismo que mereces. Y ahora también te paso la palabra para que puedas tocar el tema del desarrollo de la legislación internacional en materia de ciberseguridad. Muchas gracias. Yo quería agradecerle a los profesores y al instituto, especialmente a ti, Ignacio, por apoyarnos en desarrollar el seminario. Así que, por mi parte, también a los estudiantes, pero el agradecimiento va de vuelta a ti por el impecable panel que pudiste armar. Así que muchas gracias por tu trabajo. Con respecto a la relación entre el derecho internacional y a las operaciones cibernéticas, podemos mencionar como antecedente, y como el profesor anticipó, que no existió o no se abordó hasta finales de la década de 1990 la relación entre el derecho internacional y las operaciones cibernéticas, a pesar de que hasta esa fecha había existido un exponencial desarrollo en las tecnologías. A nivel internacional podemos mencionar como antecedente que la iniciativa la tomó la Federación Rusa, presentando un proyecto de resolución ante las Naciones Unidas sobre el tema en el año 1998. En la resolución que se aprobó, si bien no se hacía mención específica o expresa a la relación con el derecho internacional o cómo este se aplicaba, se invitó a los estados a que informaran al secretario general sobre sus opiniones en tanto de desarrollar los principios internacionales. La cuestión, bueno, si bien resumiendo en atención al tiempo, la cuestión quedó relativamente pendiente hasta la noche del 27 de abril del 2007, fecha en la cual tuvo lugar el ciberataque contra los sitios web gubernamentales de Estonia. Si bien se contabilizaron varios ataques, el primero registrado, digamos, y documentado fue el que mencionan esta fecha. Probablemente es con una motivación detrás, que sería que la Federación Rusia, debido a la adhesión de la OTAN, el Kremlin pudo haber tenido algunas apreciaciones al respecto.
Desde ese momento podemos señalar que la comunidad internacional vio la necesidad de plantear el problema y entender cómo el derecho internacional puede contribuir a la regulación de las operaciones internacionales en el ciberespacio. Mi ponencia pretende describir de manera modesta y rápidamente el desarrollo de estas normas en la materia del Cyber Law según las diferentes fuentes de derecho internacional. Para ello, podremos hacer mención del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, pues me parece necesario recordar brevemente que el Estatuto de la Corte, como es ampliamente conocido, es utilizado para identificar las fuentes principales de derecho internacional. Bueno, a saber, las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Ahí a esto se le añaden las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas más calificados de las diversas naciones. Doctrinal publicists. Como medios subsidiarios para la determinación de las reglas de derecho, es decir, no como fuentes vinculantes propiamente tal, sino como instrumentos persuasivos al interpretar las disposiciones de los tratados y a identificar, como el profesor Russell hizo referencia al derecho constitucional. En cuanto a las convenciones internacionales, podemos señalar que en este caso desarrollo, que las actividades cibernéticas, como son relativamente nuevas, muy pocos tratados abordan el tema. Una mención que podemos hacer es el Convenio de OAP sobre delitos cibernéticos de 2001, tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos propiamente tal y a los delitos de Internet mediante la armonización de leyes entre las naciones. También se busca, por ejemplo, la cooperación y las mejoras técnicas relacionadas en la materia. De todos modos, se debe precisar que hoy en día no existe ni siquiera está en fase de negociación un tratado internacional sobre las operaciones cibernéticas internacionales. ¿Por qué podemos sacar esto, digamos, destacar este punto? Esto es probablemente porque debido al hecho que las mayores ciberpotencias como Estados Unidos, China y Rusia tienen posiciones bastante distantes respecto a estos temas y, por cierto, difícil de conciliar, como señalaba también el profesor. En este sentido, ven como un asunto estratégico el no preparar un texto comprensivo y potencialmente vinculante sobre la conducción de actividades en el espacio cibernético, aspecto sobre el cual abordaré hacia el final de la ponencia. No obstante, la reticencia de ciertos estados en razón de las peculiaridades que caracterizan el espacio cibernético, es posible aplicar las disposiciones contenidas en instrumentos jurídicos vinculantes, como son sobre ciberseguridad, como es, por ejemplo, la Carta de la ONU sobre la prohibición del uso de la fuerza, sobre la legítima defensa, y en la Convención, el Tratado de la Luna, también podemos mencionar, y la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982. En lo que respecta a la costumbre internacional y como se anticipaba en la ponencia anterior, el derecho constitucional como fuente no escrita se forma con la confluencia de dos factores, que es el elemento objetivo como la práctica estatal suficientemente difundida entre los estados y prolongada en el tiempo, y el elemento subjetivo que es la opinión juris sive necessitatis. En lo que respecta a la creación de las normas constitucionales en relación con el ciberespacio, muchos obstáculos se presentan. En relación con el elemento de la práctica, podemos decir que los estados suelen conducir sus actividades cibernéticas, entre comillas, de manera oculta, sin revelarlas. Incluso los estados víctimas, como podemos llamar, son reticentes a revelar su conocimiento de una operación cibernética, porque el revelarlo o el hacerlo podría revelar las capacidades que se consideran esenciales para su seguridad. Un ejemplo de ello que podemos enunciar es el virus Shamon de 2012, dirigido a los equipos informáticos de una compañía petrolera nacional de Arabia Saudita, la cual también pudo haber sido considerada una violación a la prohibición del uso de la fuerza si se llevó a cabo, como se ha especulado, por parte de Irán. Pero esta relativa minimización por parte de los estados de los aspectos legales en particular y como del incidente en general, puede atribuirse a preocupaciones sobre las consecuencias económicas de discutir públicamente las graves repercusiones del autor de la operación. Esto además añade el problema de poder atribuir una conducta cibernética a un Estado, sin adentrarnos en el problema de las normas sobre la atribución de la conducta de los Estados en el espacio cibernético en razón del tiempo. Debe hacer mención a que los criterios de codificación por la Comisión del Derecho Internacional del 2001
proyectos de artículos son difíciles de aplicar a las operaciones cibernéticas y se debe tener presente también que los asuntos de seguridad internacional generalmente adquieren matices políticos y estratégicos, más que legales. Lo mismo está demostrado ser cierto a medida que los estados se involucran y reaccionan a este tipo de operaciones. Por complejo que puede ser para un estado, digamos, delegar la información o la conducción de un acto cibernético a privados, y lo difícil que sea demostrar la existencia de una instrucción y de un control directo que podría convertirse en estas operaciones en una posible práctica estatal. En cuanto a la opinión juris, durante mucho tiempo los estados han dudado en ofrecer opiniones sobre la legalidad de la práctica estatal en el ciberespacio, y en los últimos años, sin embargo, cada vez más estados han emitido los Position Paper o National Paper, que son estos documentos los cuales expresan la aplicabilidad de las reglas del derecho internacional al ciberespacio, como su propia opinión juris. Entiendo que en el caso chileno, al parecer, se va a abordar en la próxima exposición, pero esto ha facilitado que cada vez más estados manifiesten su posición, y en este sentido se entiende cada vez los estados que manifiestan su opinión para apoyar o para presentar las posiciones diversas en la materia frente a los demás estados. Se debe considerar además también las diversas posiciones expresadas por los estados en los ámbitos de los grupos de trabajo conformados al alero de las Naciones Unidas. Es decir, los grupos de las Naciones Unidas que operan en el campo de la información y de las comunicaciones en el contexto de la ciberseguridad, como por ejemplo el Grupo de Composición Abierta y el Grupo de Expertos Gubernamentales de la ONU, los cuales han concluido sus informes recientemente y publicaron, bueno, estos informes finales que se consideran en su conjunto. Entiendo que los informes finales que considerados en su conjunto son estos factores en general de lo expuesto plantean dudas, al menos por el momento, sobre la cristalización de un cuerpo normativo exhaustivo de normas constitucionales claras para gobernar el ciberespacio. En lo relativo a los principios generales de derecho, pasando muy rápidamente a esta fuente, podemos señalar que se dice que los principios generales se refieren a varios tipos de principios legales que son comunes a los sistemas legales nacionales, como por ejemplo sería la buena fe y la equidad. Pero no obstante esto, a veces los principios generales del derecho pueden reflejar una obligación más sustantiva, y el ejemplo clásico es la identificación por parte de la Corte Internacional de Justicia del principio de que cada Estado asume una obligación de no permitir conscientemente que en su territorio se vea utilizado para actos contrarios a los derechos de otros estados. Esta declaración, que ahora es casi universalmente aceptada, fue la base para la regla número 5 del Manual de Tallinn, en la cual se señala, cito textualmente, un estado no deberá permitir conscientemente que la infraestructura cibernética ubicada en su territorio o bajo su control gubernamental exclusivo sea utilizado para actos que afecten adversa e ilegalmente a otros estados. Dado su contenido general, no parece demasiado problemático afirmar que estos principios sean aplicables también a la conducción de las operaciones en el ciberespacio. Y otro ejemplo también recogido desde el Manual de Tallinn es el apartado donde se señala como principio de soberanía estatal y sus corolarios se aplican en el ciberespacio, que en general es una posición sustancial o bastante pacífica en torno a este principio. Y con respecto a la doctrina de los publicistas, podemos decir que el trabajo de los académicos y los grupos de expertos permite interpretar, clarificar y aplicar las fuentes primarias, y en el ámbito del cyber law, además, podemos mencionar el Oxford Process of International Law Protection in Cyberspace, y se debe recordar también los dos manuales de Tallinn. La primera edición del 2013, que fue iniciada bajo el alero del Centro de Excelencia de la Ciberdefensa, de Excelencia de Defensa Cibernética Cooperativa de la OTAN, y contó con un grupo de expertos legales bajo la guía del profesor Michael Smith, presidente del Departamento de Derecho Internacional en el Naval War College. Esta edición, si bien se centró en interpretar cómo el derecho internacional existe, particularmente las leyes de conflicto armado jus in bello, se aplicaba a la guerra cibernética, y su objetivo fue más bien clarificar cómo se podía interpretar los principios de derecho internacional como
mencionábamos la soberanía y la necesidad y la proporcionalidad en el contexto de estas operaciones. El manual de Tallinn 2.0, que es esta segunda edición de 2017, se amplió significativamente su alcance para cubrir no solo la guerra cibernética, sino también los regímenes legales en tiempo de paz, y incluyó una discusión extensa sobre una gama mucho más amplia de temas que el primero, como por ejemplo la responsabilidad estatal, la soberanía y el derecho y los derechos humanos en relación con las operaciones cibernéticas. Además, se proyecta una nueva edición del Tallinn Manual analizando los nuevos avances tecnológicos y las prácticas estatales en evolución. Por cuanto útil es clarificar el contenido de las reglas constitucionales en la materia, los estudios doctrinales presentan dos problemas que perjudican su legitimidad. El primero, que se propone como recopilaciones del derecho existente, que sería la Lex Lata. Por ejemplo, los manuales de Tallinn establecen expresamente que se limitan a codificar la Lex Lata y que no tienen ninguna voluntad de desarrollar o impulsar el desarrollo del derecho internacional sobre ciberseguridad, introduciendo novedades que podríamos hacer la referencia como Lex Ferenda. A la luz de lo dicho antes, en materias de normas constitucionales, esta premisa es difícil de mantener en la práctica, y la práctica de las manifestaciones de opinión juris, especialmente en 2013-2017, debemos decir que eran bastante escasas, y también por este motivo los manuales de Tallinn emplean a menudo un razonamiento por analogía. El segundo problema se refiere a la composición de los grupos de expertos, relativo a la percepción de neutralidad que estos expertos puedan tener en la selección y interpretación de las normas existentes, porque pueden ser vistas como subjetivas o influenciadas por los propios autores y su perspectiva. Sin extenderme demasiado, me gustaría recordar que en mayor medida el grupo de expertos internacionales que redactó el manual de Tallinn 1 ha coincidido o ha sido señalado como demasiado occidental, ya que sus miembros provenían en su mayoría de países miembros de la OTAN o socios de la OTAN. Y esto obviamente es problemático, especialmente cuando estos grupos sostienen estar codificando la Lex Lata. Por tanto, se afirma que escriben indirectamente o se vinculan directamente estas normas a la comunidad internacional. Y bueno, no es casualidad que los position papers y los manuales de Tallinn sean tendencialmente ignorados por algunos estados que no han tenido, por ejemplo, mayor representación. Como consideraciones finales, quisiera precisar, como se anunció en lo precedente, que los asuntos de seguridad internacional generalmente adquieren matices políticos y estratégicos más que en ciertos casos legales, y lo mismo está demostrado de ser cierto a medida que los estados se involucran y reaccionan a las actividades cibernéticas. A pesar de, por ejemplo, ser contestes en la aplicabilidad de ciertos principios, los estados suelen llegar a diferentes conclusiones sobre su aplicación práctica. Ejemplo de ello es el principio de la soberanía estatal, que los estados autoritarios ven como un escudo útil contra la información transmitida del extranjero hacia su territorio o disponible allí desde fuentes externas, por ejemplo, el cortafuegos de China. Y en lo que respecta al desarrollo de este derecho, se trata de un ámbito normativo en que la participación de los estados se enfoca en su mayoría en aprovechar el potencial estratégico del ciberespacio, sin asumir quizás un compromiso real en el desarrollo de los aspectos importantes, probablemente, como se enunciaba, debido al hecho de que las mayores potencias, Estados Unidos, China, Rusia, tienen posiciones divergentes en muchos aspectos y no tienen particular intención de preparar un texto comprensivo y potencialmente vinculante sobre la conducción de las actividades en este ámbito, lo cual devela que aún hoy en día la comunidad internacional no avance sustancialmente en la materia, como explicaba el profesor. Gracias. Muchas gracias, Ingrid, por el resumen de este desarrollo en materia de legislación internacional sobre el tema. Ahora me gustaría presentar a nuestra próxima panelista, Michelle Bordachar. Muchas gracias a Michelle por participar y estar. Michelle es abogada egresada de la Universidad de Chile con un diplomado en ciberseguridad. Magíster en Derecho Internacional, Inversiones, Comercio y Arbitraje por la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Chile. Fue analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales y actualmente es asesora jurídica y legislativa de la Coordinación Nacional de Ciberseguridad.
Mencionar también que Michelle ha tenido un rol importante en el desarrollo de la recientemente aprobada Ley Marco de Ciberseguridad, este nuevo instrumento legal que tenemos en Chile. Y ahora se va a referir a una aproximación a este nuevo marco legal precisamente. Muchas gracias, Michelle. Bueno, buenos días, disculpen por el atraso y muchas gracias por la invitación a exponer sobre la ley marco de ciberseguridad. Bueno, Chile durante el año pasado principalmente estuvimos abocados en la Coordinación Nacional de Ciberseguridad, que depende del Ministerio del Interior, a la evaluación de la Política Nacional de Ciberseguridad del 2017-2022. En base a las lecciones aprendidas, elaboramos una segunda política nacional de ciberseguridad para los años 2023 a 2028, y también a la tramitación de la ley marco de ciberseguridad, que era uno de los objetivos principales de la primera política nacional de ciberseguridad y que fue presentada durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera en la última semana de su mandato, y continuamos con la tramitación de ese proyecto hasta transformarlo en ley. Entonces hoy día voy a hablar de ese proyecto de ley, que hoy día ya es ley, fue publicada en abril de este año. El proyecto de ley marco de ciberseguridad se basa en el proyecto original presentado durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, se basa en NIS 1, y eso fue presentado en marzo de 2022. Pero en diciembre del 2022 ve la luz NIS 2, también donde también la Unión Europea logra sacar sus propias conclusiones respecto a las lecciones aprendidas y hace un montón de modificaciones en relación a NIS 1, y fueron esas lecciones las que nosotros tomamos para hacer las indicaciones al proyecto de ley y las modificaciones que uno puede ver entre el proyecto original y el proyecto que finalmente ve la luz como ley. Entre los objetivos de la ley marco de ciberseguridad, bueno, para establecer una institucionalidad de ciberseguridad, principios aplicables en esta materia y la normativa general al respecto. Para todo ello con la finalidad de estructurar, regular y coordinar las acciones de ciberseguridad, establecer requisitos mínimos para la prevención, contención, resolución y respuesta a incidentes, así como establecer las atribuciones y obligaciones, deberes y mecanismos de control, supervisión, responsabilidad ante infracciones. Dicho lo anterior, el principal objetivo de la ley marco de ciberseguridad es tener un enfoque preventivo, busca prevenir la ocurrencia de incidentes y, bueno, si ellos suceden, contenerlos, resolverlos y poder dar respuesta, pero lo ideal es prevenir. Y esa es la principal distinción que uno podría hacer con una ley de cibercrimen que tiene una vocación más ex post, que es perseguir a los responsables de la comisión de ciberataque o de delitos informáticos. En cuanto al modelo de gobernanza, no solo es la Agencia Nacional de Ciberseguridad, es la primera Agencia Nacional de Ciberseguridad que va a haber en Latinoamérica y el Caribe, pero no se queda solo ahí la ley, porque también establece un consejo multisectorial y un comité interministerial, una red de conectividad segura del Estado y un CECIR nacional y un CECIR de defensa. El consejo multisectorial y el comité interministerial lo que pretenden es incorporar en la ley las recomendaciones internacionales de mejores prácticas. En ese sentido, el Consejo Multisectorial permite que la agencia en su toma de decisiones tenga una visión panorámica de cómo afectan las políticas públicas en materia de ciberseguridad al sector privado, cómo lo ve la academia y también cómo lo ven las organizaciones de la sociedad civil, ya que el Consejo Multisectorial estará compuesto de 2 personas de la academia, 2 personas representantes de organismos privados y 2 personas representantes de organizaciones de la sociedad civil. El comité interministerial, la idea es poder otorgar a la Agencia Nacional de Ciberseguridad también una visión panorámica, pero desde el punto de vista de cómo afectan sus políticas públicas a las distintas áreas que representa cada ministerio. Luego la red de conectividad segura del Estado, hoy día existe como red de conectividad del Estado, pero no tiene una no tiene una existencia legal, sino solo en decretos, y esto lo que ofrece es una red perimetral de seguridad a distintos organismos del Estado que están conectados a esta red. Y el CECIR nacional y CECIR de defensa lo mismo, ya no tienen existencia legal, y con esta ley se da existencia legal y atribuciones y ciertas atribuciones.
En cuanto a quiénes son los sujetos obligados de la ley, hay una distinción entre servicios esenciales y operadores de importancia vital. Los servicios esenciales están identificados en la ley, entonces todo operador público, privado, o toda institución pública o privada que ofrezca o preste un servicio esencial es sujeto regulado por esta ley. Para esos efectos, la ley define como servicio esencial a todos los organismos de la administración del Estado. Y en cuanto a los privados, define ciertos sectores. Entonces, las instituciones que operan dentro de esos sectores se entiende que son servicios esenciales, que básicamente son bueno, finanzas, salud, servicios sanitarios, transporte, entre otros. Y luego están los operadores de importancia vital, que son esas entidades no vienen definidas en la ley, sino que tienen, la ley lo que entrega son los criterios para que la agencia, mediante resolución fundada, las pueda establecer. En el fondo, estas son instituciones con nombre y apellido, digamos, con RUT, son instituciones en particular que van a estar en un listado, y cuya definición, en el fondo, es que tiene que ser un servicio que su servicio obviamente dependa de red y sistema, y cuya afectación, interceptación, interrupción o destrucción tenga un impacto significativo, ya sea en la seguridad y orden público, en la provisión continua y regular de los servicios esenciales, o en el cumplimiento de las funciones del Estado de los servicios que debe proveer y garantizar. Al respecto, cabe señalar que los servicios esenciales y los operadores de importancia vital tienen dos obligaciones que son comunes, y hay una tercera obligación que es exclusiva de los operadores de importancia vital. Entonces, una de las principales preguntas que puede hacerse en relación a los sujetos obligados es si respecto a los servicios esenciales la ley va a aplicar tanto a empresas grandes, pequeñas, pymes, ¿a quién aplica? Y la respuesta es que sí, en la medida que una institución opere dentro de un servicio esencial, le aplica la ley. Ahora, eso tiene un gran impacto regulatorio, una gran carga regulatoria en el sentido de que va a tener que invertir grandes sumas de dinero para poder cumplir con la ley. La respuesta es que no, porque en realidad los servicios esenciales tienen solo dos deberes. Uno es un deber general de adoptar medidas permanentes para prevenir, reportar, resolver incidentes, pero que la ley no dice exactamente qué es lo que es eso, y ese deber general no es muy distinto de lo que tenemos hoy día en la ley del SENAC, que obliga a todas las instituciones que prestan servicios o venden bienes a contar con medidas de seguridad y ofrecer servicios seguros. O sea, en la medida que una empresa ofrezca un servicio que no es seguro, puede ser responsable por los daños que yo provoque. O en materia de protección de datos personales, que incluso nuestra ley del año 99 señala que quien trata información debe protegerla con debida diligencia. Entonces, en el fondo, la ley marco de ciberseguridad solo viene a reafirmar una obligación que entendemos que es preexistente de tomar las medidas que estén al alcance para prevenir, reportar, resolver incidentes. Lo nuevo es, sí, un deber de reportar. ¿Por qué? Porque se entiende que para poder prevenir incidentes y ciberataques de ciberseguridad es esencial tener inteligencia de amenazas. Y eso se logra mediante el reporte. La experiencia tanto en Chile y por supuesto la que tuvo la Unión Europea durante los años que estuvo vigente NIS 1, es que en la medida que uno no obligue a reportar, las empresas muchas veces prefieren no revelar que han sido víctimas de ciberataques o de incidentes de ciberseguridad. Ahora, ese reporte tampoco es una gran carga regulatoria porque en realidad es un formulario que se llena por internet. Y luego, si es que la agencia o el CECI requiriera más información, la podrá solicitar. Y esto siempre con fines preventivos. Ahora bien, si uno es un operador de importancia vital, en ese caso sí tiene obligaciones que implican una mayor carga regulatoria, como implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, mantener un registro de acciones ejecutadas, elaborar e implementar planes de continuidad operacional en ciberseguridad, etcétera. Bueno, designar un delegado de ciberseguridad, tener programas de formación, capacitación y educación de trabajadores, etcétera. Pero en este caso se entiende porque son operadores que cumplen un rol que es esencial y por lo general van a ser grandes empresas. También en materia de operador de importancia vital, una diferencia importante es que un operador de importancia vital por lo general probablemente va a dar servicios esenciales, pero no necesariamente tiene que ser de los sectores servicios esenciales, y un ejemplo muy claro de eso es minería.
minería no es un servicio esencial porque los legisladores no consideraron que fuera un servicio esencial. Una de las razones para no considerar los servicios esenciales es porque si hubiera quedado incluido la ley, los piqueteros mineros hubieran quedado dentro de la ley y no tenía mucho sentido. Pero una gran minera nacional de la cual depende gran parte de nuestro país probablemente sea considerado un operador de importancia vital. Luego, respecto del deber de reportar, bueno, esa es como una de las grandes novedades de la ley, porque eso es lo que permite hacer inteligencia. Otra de las novedades de la ley también es que viene a, si bien no se logró despenalizar el hacking ético o la investigación de vulnerabilidades, sí se establece una exención de responsabilidad penal, siguiendo las mejores recomendaciones de NIS2 también, que en su considerando insta a sus países miembros a despenalizar la investigación de vulnerabilidades. Es necesaria una exención para que aquellos que investiguen, encuentren y reporten vulnerabilidades en sistemas pertenecientes a instituciones públicas. Y en el caso de instituciones privadas, se ofrece hay otro artículo de la ley que ofrece un safe harbor o un puerto seguro, de manera que las personas que, hackers éticos, encuentren vulnerabilidades pueden reportarlo a la agencia y la agencia tiene un deber de guardar secreto respecto de la identidad de la persona reportante y no está obligado a entregar ningún tipo de información en caso de que se inicie una investigación penal por el delito de acceso ilícito. Eso porque al menos la experiencia de Chile fue que con la ley de delitos informáticos pasamos a recibir entre 30 y 40 avisos de vulnerabilidades al mes a recibir 0 avisos. Y eso no es porque las vulnerabilidades hayan desaparecido, sino que porque las personas que las encuentran ya no quieren avisar de su existencia. Por último, me voy a referir a las sanciones. Las sanciones, bueno, la ley establece sanciones, también eso fue un aprendizaje de la ley, perdón, de la NIS, del NIS2, que en el fondo si no, esto no funciona solo con zanahorias, sino que también hay que tener garrotes, porque sin sanciones, por mucho que es una obligación o un incentivo a reportar, no reportan. Y las sanciones están enfocadas, por supuesto que en ningún caso por el hecho de haber sido víctima de un ciberataque, sino especialmente por el hecho de no reportar, o no entregar la información que es requerida, o negar la información directamente, o entregar información falsa. Eso también pasa mucho. De hecho, en los casos más graves que tuvimos el año pasado de ciberataque, la respuesta que recibimos por parte de las empresas afectadas fue dejar de contestar el teléfono, no entregar la información, y como la Coordinación Nacional de Ciberseguridad no tiene atribuciones para solicitar la información, no pudimos tener acceso a la misma, con lo que en el fondo es muy similar a lo que pasa con el COVID, cuando las personas viajaban en aviones contagiadas sin contarle a nadie, terminaban contagiando a otros pasajeros. Por eso la información es esencial, y de hecho producto también de el hecho de que dejaran de contestar los teléfonos y no entregar la información, los legisladores también entregaron dentro de las atribuciones a la agencia la facultad para solicitar a tribunales acceso a los servidores en caso de que ello sea necesario para poder contener un ataque y la empresa o institución afectada no quiera entregar la información. Y desde el punto de vista internacional, hoy día no me puedo referir a la posición de Chile en cuanto a la política, a los papers sobre nuestra perspectiva en relación a la aplicación del Derecho Internacional al Ciberespacio. Ya que hoy día la Coordinación Nacional de Ciberseguridad opera solo a nivel nacional. Sin embargo, la Ley Marco de Ciberseguridad lo que hace es entregar una atribución a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que en el fondo es el punto de contacto oficial entre los organismos internacionales en materia de ciberseguridad, y Chile es la Agencia Nacional de Ciberseguridad, siempre el juicio de lo cual obviamente todas las instancias de cooperación tienen que ser llevadas a cabo en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero hay como una nota al margen. En la historia de la ley uno puede ver que la propuesta original era una especie de subordinación al Ministerio de Relaciones Exteriores, y finalmente se optó por un rol de coordinación. Se tiene que coordinar y no a través del Ministerio de Relaciones Exteriores
Así que en una próxima oportunidad, cuando tengamos una agencia, de poder referir a asuntos que tienen que ver con las relaciones exteriores. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Ahora vamos a pasar a nuestro último panelista antes de pasar a la parte de conversación y preguntas. Quisiera presentar ahora al embajador Ignacio Llanos, quien es diplomático de carrera con 35 años de trayectoria, la mayoría de ellas en misiones multilaterales. Fue embajador en Nueva Zelanda, Zelandia y en la República Islámica de Irán. Es actualmente director de Seguridad Internacional y Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es abogado de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Derecho Internacional Público por la Universidad de Ginebra. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Harvard también. El embajador Llanos ahora ha aceptado participar en esta jornada de diálogo y se va a referir a la política exterior de Chile en materia de ciberseguridad. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, Ignacio. Quisiera en primer lugar agradecer al Instituto de Estudios Internacionales por esta invitación sobre un tema cada vez más significativo en la agenda internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dedicó su primera reunión formal al tema de la ciberseguridad en junio del 2021, evidenciando la creciente preocupación por las amenazas en materia de ciberseguridad. La segunda reunión formal dedicada a este tema se celebró precisamente la semana pasada, en que el Consejo de Seguridad convocó a un debate abierto de alto nivel sobre las amenazas cambiantes en el ciberespacio. En esta reunión, el secretario general de Naciones Unidas señaló que la paz y seguridad en el mundo físico exige nuevos enfoques a la paz y seguridad en el mundo digital. También se refirió al Pacto del Futuro. Es un documento que se está negociando actualmente en Naciones Unidas y que será adoptado en la Cumbre del Futuro en septiembre próximo. Y afirmó que el pacto tiene como objetivo reafirmar el consenso global sobre salvaguardar la infraestructura crítica contra prácticas dañinas de tecnología de la información y la comunicación y crear una mayor responsabilidad para la tecnología basada en datos, incluida la inteligencia artificial. Estas afirmaciones dan cuenta de la apremiante necesidad de contar con una gobernanza global en materia de ciberseguridad. En efecto, los ciberataques y las actividades maliciosas en el ciberespacio pueden llegar a constituir una amenaza a la paz y seguridad internacionales en el sentido de la Carta de Naciones Unidas. Un aspecto esencial en materia de la gobernanza cibernética es que Chile reconoce la aplicabilidad del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en el ciberespacio. Ello sin desconocer que existen brechas en cuanto a determinar cómo se aplica el derecho internacional a esta realidad. En el ámbito del derecho internacional humanitario se plantean cuestiones tales como la forma en que se aplican los principios de distinción, proporcionalidad y la necesidad militar en el ciberespacio, así como las cuestiones de neutralidad y beligerancia en este contexto. En el derecho internacional de los derechos humanos se plantea la forma en que se debe respetar el derecho a la privacidad, la protección de los derechos del niño y el derecho a la libertad de expresión. Entre los principios que deben estar en la base de la gobernanza en materia de ciberseguridad deben señalarse los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas, en particular en su artículo 2. El principio de la igualdad soberana de los estados, el principio de cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas, el principio de arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos, el principio de la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza y el principio de no intervención en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. Estos principios de la Carta deben ser complementados por aquellos incluidos y desarrollados en la Resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1970, que contiene la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados
de conformidad con la Carta de Naciones Unidas. Dos principios contenidos en la declaración me parecen especialmente relevantes en la conversación sobre la gobernanza cibernética. El primero es el principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados, de conformidad con la Carta. En virtud de este principio, ningún estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Se trata de una prohibición amplia que se aplica a los estados y no solo a la Organización de Naciones Unidas. Queda entonces prohibida la intervención directa e indirecta y no solo la intervención armada. La obligación de los estados de cooperar entre sí de conformidad con la Carta. Estos principios forman parte del derecho internacional y fueron concebidos para ser aplicados a estados. Ello solo cubre una parte del espectro de actores en el ciberespacio. Quisiera mencionar algunas de las cuestiones que se plantean en el plano de los principios vigentes y que implican desafíos al desarrollo de la gobernanza en ciberseguridad. ¿Qué ocurre con los actores no estatales como individuos o grupos armados o terroristas o organizaciones criminales? ¿Deben ceñirse a estas reglas o los países en que estos operan tienen ciertas obligaciones? ¿Cabe aplicar el derecho de legítima defensa como lo conocemos hoy frente a un ciberataque? La pregunta es relevante porque la doctrina tradicional solo considera válida la activación del derecho de legítima defensa frente a un ataque armado. Por otra parte, según la opinión mayoritaria de la doctrina, la legítima defensa se aplica únicamente a un Estado. De nuevo, esto es un tema muy discutido en la actualidad. Eventual aplicación de las normas sobre responsabilidad internacional del Estado cuando los ciberataques son llevados a cabo por actores no estatales que son patrocinados por estados o respecto de los cuales el Estado ejerce algún grado de control sobre quien realiza el ataque. A este respecto, quisiera mencionar el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso relativo al personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán, de 1980. En este caso, la Corte determinó que ciertos órganos del Estado habían endosado los actos reclamados y decidido perpetuarlos, de manera que esos actos se transformaron en actos de Estado. Me parece que esta es una jurisprudencia relevante que debe tenerse en cuenta en el desarrollo de la gobernanza en seguridad, en ciberseguridad. Estos esfuerzos a nivel de Naciones Unidas tienen un correlato en el sistema interamericano, a través del Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE. En 2017 se creó en la OEA el Grupo de Trabajo sobre Cooperación y Medidas de Fomento de la Confianza en el Ciberespacio. Sobre la base de la labor de este grupo, el CICTE adoptó en 2017 11 medidas de fomento de la confianza cibernéticas. La medida 8 es relevante en materia de gobernanza, y la cito. Los Estados miembros acordaron promover el estudio, debate, desarrollo y creación de capacidades en los ámbitos nacional e internacional respecto a la aplicación del derecho internacional al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto de la seguridad internacional, a fin de promover entendimientos comunes. Fin de la cita. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha enunciado como principios de política exterior chilena los siguientes. Primero, respeto al derecho internacional. Solo los voy a anunciar. Segundo, promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Y en tercer lugar, responsabilidad de cooperar. A estos principios debe agregarse desde el lanzamiento de la política exterior feminista en mayo del año pasado, la promoción de una perspectiva de género. En el ámbito de la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de la ciberseguridad en particular, ello se traduce en abogar por reducir la brecha digital y de género y promover la participación plena, igualitaria y significativa y el liderazgo de las mujeres en los procesos de toma de decisiones vinculados a la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Chile promueve una gobernanza global en materia de ciberseguridad que incorpore una perspectiva de género. ¿Cómo se han expresado estos principios en la práctica? Chile participa activamente en el grupo de trabajo de composición abierta sobre la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de su uso, establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas. En este marco, Chile apoya el establecimiento de un programa de acción sobre comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio, como un mecanismo permanente de discusión en Naciones Unidas. Chile también apoya las 11 normas voluntarias y no vinculantes de las Naciones Unidas sobre comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio de 2015. Chile es parte del Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia y del segundo protocolo adicional relativo a la cooperación reforzada y la divulgación de pruebas electrónicas. Por otra parte, Chile ha participado activamente en las negociaciones para elaborar una convención sobre cibercrimen de Naciones Unidas. Es esencial la pronta adopción de este tratado. Chile suscribió la declaración ministerial de la OCDE sobre un futuro digital fiable, sostenible e integrador de diciembre de 2022. Y por último, Chile apoya la inclusión de todas las partes interesadas, sociedad civil, academia, sector privado, comunidad técnica, entre otros, en las discusiones internacionales sobre seguridad, sobre ciberseguridad y cibercrimen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador, por sus palabras. Ahora, si no les importa, voy a estar cambiando entre inglés y español también para incluir a nuestro profesor invitado. I'm going to be switching between Spanish and English in order to have this conversation with Russell. Now that everyone has addressed their insights and their words for this conference or this dialogue, Russell, our second panelist, Ingrid, talked about the development of international law in cybersecurity matters with a focus on the Budapest Convention. Also, she addressed the need for action of international law in these matters. Afterwards, Michelle Bordachar for the Ministry of Interior, she addressed our new cybersecurity law, Chilean cybersecurity law, our new institutional framework that this new law addresses. And also she addressed the European Union directives that the discussion of this new law followed. And finally, our ambassador Janos, she addressed the status of non-state actors. How does international law react to that? The UN Charter, the Chile foreign policy principles and actions in the topic of cybersecurity, the International Court of Justice jurisprudence. And also I would like to highlight, he addressed the multi-stakeholder governance of cybersecurity and internet governance. With that being said, I would like to open the words and the questions from the attendees. Por favor, siéntanse en libertad de poder comentar o preguntar a cualquiera de los ponentes. Si alguien necesita traducción, lo podemos hacer también. Pueden levantar la mano, intervenir y dirigir sus preguntas a cualquiera de nuestros ponentes hoy. Tienen la palabra.